Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, en el nombre de Jesucristo y amigos que nos escuchan en este instante. Quiero compartir contigo una palabra que está en la segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, precisamente. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, mis saludos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Y a la vez también quiero compartir este mensaje contundente y seguro de la palabra de Dios. Dice: el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor tiene paciencia? Hace más de 2000 años, el Señor se manifestó en carne y vino a este mundo y trajo un plan de salvación para todo aquel que crea. Dice la palabra, textualmente hablando de esto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, este versículo nos habla de lo que vino a hacer el Señor. Igualmente, dice la palabra respecto a nosotros los predicadores y a las personas que escuchan y creen el sermón y a los que no creen. Dice: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren ustedes los puntos fundamentales que aquí viene la palabra de Dios desarrollando. Pero me llamó la atención este versículo que está en San Mateo 24, dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Es decir, que lo que Dios expresó es verdad y no tiene sombra de variación. Y ese pasaje que les estoy predicando, que dice que Él no retarda su promesa, allí está hablando de su venida o de su manifestación gloriosa, cuando venga con poder y gloria a juzgar al mundo. Pero para ese momento ya lo que llamamos iglesia del Señor habrá sido llevada a los cielos, como lo dice claramente las Escrituras. En otras palabras, lo que el Señor no quiere es que ese gran acontecimiento nos encuentre sin habernos convertido, sin habernos arrepentido, porque la iglesia tiene su parte en la presencia de Jesucristo y no vivirá esa gran tribulación que vendrá para el mundo. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la Escritura dice que estos son apenas principios de dolores, que esto no es la manifestación del dolor como tal, son principios de dolores, pero esto no es la venida del Señor todavía. Faltan otros acontecimientos. La situación aquí importante es: ¿qué estoy haciendo yo por mi salvación en este instante? ¿Qué estoy haciendo por mi vida? ¿Me estoy ocupando de mis cosas aquí en la tierra y tengo olvidado a Dios? Ya me entregué a Él, le entregué mi corazón, le entregué mi vida. ¿Ya me bauticé en su nombre o todavía estoy allí pensándolo? ¿Ya soy salvo o todavía estoy pecando?
Todas esas cosas son para reflexionar en este momento. Lo interesante de esto es que el Señor tiene preparado algo especial para su iglesia. Su iglesia no vivirá ese acontecimiento terrible de juicios que ha de venir para el mundo. Una muestra de ello es lo que está viviendo el mundo en este momento. Miren ustedes todo lo que ha producido esto. Hoy hemos visto a gentes que nunca habían doblado sus rodillas clamando a Dios. Hoy hemos visto a gente de las distintas clases sociales, ricos y pobres, necesitados y clamando. Otros, por decirlo así, de alguna manera, expresándolo con todo el respeto, tal vez pensaban que su vida no finalizaría como ha finalizado, que los recogieran y los llevaran a esos centros donde los han sepultado, han hecho con ellos esas cosas que están establecidas por cuanto no aguantaron este momento. Entonces nosotros debemos pensar en lo siguiente: si a ti y a mí Dios nos tiene con vida aún, es porque hay un propósito salvífico de Dios hacia nosotros. Es el momento de rendir el corazón ante la presencia de Jesucristo. Y si no estás bautizado, bautizada, es el momento que invoques el nombre de Jesucristo en tu vida en el bautismo. Es el momento de reflexionar: yo necesito la salvación. La venida del Señor está cerca, lo que quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca, porque obviamente este acontecimiento es antes que el otro. Por eso las escrituras no mienten, no fallan. Todo esto que está aconteciendo, para algunos hombres esto parece nuevo, parece de ahora, pero no, Señor. Esto lo habían dicho los profetas aún antes de Cristo. Estamos hablando más o menos de unos 3000 años, ya esto estaba escrito. Es decir, que esto no es nuevo en el sentido de que se haya expresado. Es nuevo a causa de lo que está viendo el hombre. Pero estos acontecimientos están escritos allí en la Biblia. No es que Dios los mande para que tú tengas miedo y de pronto digas qué clase de Dios es este. Pero debemos preguntarnos por qué Dios permitió que eso se escribiera y por qué Dios ha permitido que esto suceda, porque no es que Dios lo mande. Aunque sí debemos entender que a causa del pecado Dios está enojado. El hombre se ha apartado de Dios, se ha ido tras sus caminos. El hombre está haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Esto ha hecho que el corazón de Dios se sienta triste, que Dios permita todas estas cosas para que el hombre reflexione. Pero estamos viendo que detrás de todo esto están las manos asesinas del hombre. En otras palabras, debemos volvernos a Dios, arrepentirnos de corazón, entregar a Él nuestra vida, bautizarnos en su nombre los que no hemos hecho, convertirnos de verdad, servirle a Dios, que es lo más importante. En estos días hemos reflexionado, hemos estado allí en las casas y nos hemos dado cuenta que vivimos de la misericordia de Dios, que vivimos de su benevolencia, que en estos tiempos difíciles la única seguridad que hay es estar en la presencia de Dios, que no podemos echar a un lado lo que Él ha hecho por nosotros. Él entregó su vida, dice la palabra,
porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que seamos salvos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que dice la Escritura también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje está claro, pero quiero que reflexionemos en lo siguiente. La reflexión va en que el Señor antes que nunca se llevará a su iglesia. Eso es verdad. Créalo usted o no lo crea, va a suceder. Si usted no cree, va a suceder. Y si usted cree, va a suceder, pero entonces obtendrás la salvación de vida eterna. Las cosas son así de sencillas. No te alarmes, no te asustes. Hay salvación en Cristo Jesús si tú le entregas tu vida, si te conviertes, si te bautizas en su nombre, si perseveras en su palabra. Hay mucha gente que en estos tiempos está allí asustada, otros tristes, otros acongojados, pero después que pase esto seguirán lo mismo. No, así no es. Después que pase esto es cuando más hay que buscar de Dios, porque los acontecimientos se aproximan y esa venida del Señor está cerca. Eso no lo detiene nadie. Así que debemos estar preparados para ir con el Señor. Hoy es el día de abrir el corazón y entregarle la vida a Jesucristo con toda el alma. Llamar a un ministro del Señor si no te has bautizado y decirle: bautízame para ser salvo. Yo quiero estar inscrito en el libro de la vida. Yo no quiero perderme. Yo necesito ser salvo, necesito tener esa promesa de la salvación en mi corazón, necesito hacer efectiva mi vida eterna en Cristo Jesús, necesito recibir el perdón de los pecados, necesito reconciliarme con Dios, necesito que Él sea mi Salvador y yo su hijo, su hija. Eso es lo que Dios quiere en este momento, y así te invito en el nombre de Jesucristo. Soberano y eterno Dios, recibe en tu presencia aquel que te ha aceptado, Señor, y no solo te ha aceptado, sino que se ha de bautizar y convertir a ti, Señor, y perseverar en tu presencia. Dale las fuerzas y la voluntad para hacerlo en este momento, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.